Díganle a los chicos que se conecten, yo no los voy a andar buscando por WhatsApp, ¿eh? O sea, eh, vamos poniendo un poco más de pilas y un poquito más de responsabilidad, ya saben cómo entrar al Zoom, ya saben, ya eran, tengo 12 y eran como 19, así que vayan viniendo por favor, porque si no, recuerden que esta materia es una bola de nieve, ¿sí? Entonces hay que estudiar, hay que meterle y ya tienen las clases grabadas, ¿sí? Bien, entonces, veníamos a lo molecular. Desde lo molecular, entonces se me complicaba bastante poder ver el estado en el que estaba, pues no podía estar midiendo moleculita por moleculita. Entonces, lo que uno hace, particularmente para estas cosas, es que en vez de medir moleculita por moleculita, los termodinámicos y los físicos se terminan dando cuenta que tenemos hay una relación entre el trabajo y el calor, que lo que me termina dando es lo siguiente, y esto va a ser una nueva función de estado que se va a llamar energía interna. La energía interna yo la voy a definir como... Oh, ¿me esperan un segundo? Espérenme un segundo. Mamá Ríos, ya. Bien, acá estamos. Bueno, la energía interna se la define como un componente del trabajo y un componente del calor. Entonces, esa nueva variable, lo que me va a terminar presentando es cómo va variando el sistema, ¿sí? Y ahora lo que me va a presentar es que esto sí va a depender del estado final e inicial. ¿Se entiende? Ya ahora, si yo tengo un sistema, ¿sí? Tengo, qué sé yo, un reactor o tengo un motor, por ejemplo, ¿sí? Donde ocurre una cierta reacción, ese motor, les juro que la desprolijidad del mango, ¿sí? Entonces, en ese motor va a estar, si acá hay una explosión, ¿sí? O acá hay una reacción de combustión, va a pasar lo mismo que vimos en el cuadro anterior. ¿Qué vimos en el cuadro anterior? En el cuadro anterior nosotros vimos una cuestión en donde el trabajo era aplicado, ¿sí? Y se movía de tal manera, y después el calor que se aplicaba de otra manera. Entonces, estas dos cosas se juntan y dicen, bueno, esta va a ser la energía interna. La energía interna se define como delta U. Entonces, cuando yo tenga que analizar un sistema, voy a tener que analizar cómo varía el calor dentro de ese sistema y cómo varía el trabajo dentro de ese sistema. ¿Se entiende? Y acá, lo que va a terminar enunciando, va a enunciar el primer principio de la termodinámica, o una de las cosas que tiene el primer principio de la termodinámica, que se define como lo siguiente. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí, Sí, profe. Sí, profe. bastante veces. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? La energía, pues el calor que uno está dando, o la energía interna de un sistema, depende de un componente del calor que tenga y el trabajo que está produciendo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, acá lo que voy a terminar presentando es que a mí me sirve esto, ¿por qué? Porque yo acá no voy a estar viendo moleculita por moleculita qué es lo que pasa. Acá directamente veo con el sistema. Por ejemplo, si yo partí de un estado inicial y llegué a un estado final, midiendo, qué sé yo, temperatura, presión y volumen, yo puedo saber cómo va variando la energía en ese momento dentro del sistema, a nivel molecular. ¿Se entiende? Esta es la clave. A nivel molecular a mí me permite poder saber qué pasó con el sistema, cómo va evolucionando y si se ocurrió una reacción o no, o si liberó calor o no, o si produjo trabajo o no. Esto es lo clave, para esto sirve la energía interna. La energía interna me ayuda con esto. Pues si yo tendría que medir moleculita, volviendo a lo mismo, si tengo que medir moleculita por moleculita, qué es lo que está pasando, imposible. Imposible. Imagínense, no es, tengo un montón de defectos ahí. Entra la mecánica cuántica, se pone muy heavy el asunto. ¿Se entiende? ¿Entendieron esto? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Ahora hay que dar una convención de signos para esto.
hay una convención de signos que dice que el trabajo, ¿sí? O sea, el calor, por ejemplo, yo tengo, ¿se acuerdan que yo definí, no? Definimos varias cosas la última clase. La última clase yo definí que yo tengo el universo, ¿sí? Para la termodinámica yo tengo el universo por un lado. Dentro del universo yo tengo el ambiente, que el ambiente es mi laboratorio, por ejemplo. Y dentro del ambiente tengo el experimento que estoy haciendo, que es el sistema. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí? ¿Hola? Dígame. Sí, profe. Sí, profe. Por favor, porque me siento que le estoy hablando a la pared. Entonces, el sistema es una máquina, o el motor, por ejemplo, en este caso. Todo calor positivo, todo calor, cuando ustedes calculen el calor, por la fórmula que ya saben, el calor positivo lo que va a hacer es entrar adentro de la máquina, o sea, le está entrando calor, ¿se entiende? Sí, sí. Todo Sí, calor, profe. todo calor negativo, ¿sí? Es un calor que está diciendo que va a salir de la máquina. ¿Está? Sí. Sí. Y Sí. todo trabajo que haga la máquina sobre el ambiente va a ser un trabajo positivo. Y si el ambiente hace trabajo sobre la máquina, va a ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ocurre una explosión adentro de un motor, y eso genera un gas que se empieza a expandir. Primero, ¿cómo va a ser el signo de calor? Si se está liberando calor. Positivo. Positivo. Bien. ¿Y cómo va a ser el trabajo? Positivo. Positivo, muy bien, porque el trabajo está saliendo hacia afuera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, veamos lo contrario? ¿Qué pasa con un termo? ¿Qué pasa con un termo? O no un termo, sino hay una compresión. O sea, hay reacciones químicas que lo que puede pasar es que en vez de expandirse, se generen menos gases de lo que había, entonces empieza a ser vacío. ¿Qué va a pasar con el motor si empieza a ser vacío por dentro? ¿Colapsa? ¿Entienden cuando algo colapsa? Sí, sí. ¿Los demás entienden qué pasa cuando algo colapsa? ¿Qué quiere decir que algo colapse? Que se cae, qué sé yo, que se rompe. Ah, Que ya no ande, por así decirlo. Claro, se empieza a aplastar. ¿Se entiende? Un colapso es eso. Miren, se lo puedo mostrar. A ver. Espérenme. Un colapso, por ejemplo, sería en esta parte. Que si no hubiera nada, el pistón empieza a subir solo. ¿Se entiende? Por una cuestión de que hay vacío. Eso es un colapso. ¿Se entiende? Si hay un colapso, el trabajo va a ser negativo. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, Bien. profe. Bien. Bueno. Nada, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta los signos, tengan en cuenta que cuando me refiero acá a delta U es la energía interna, es como va manejando la máquina, ¿sí? Cómo la energía interna de la máquina va cambiando, ¿se entiende? Vamos a tener otros tipos de problemas que va a ser máquina térmica y máquina frigorífica, pero bueno, falta mucho para eso. Pero quiero que vayan teniendo en cuenta este diagrama, quiero que tengan en cuenta los signos de calor, ¿sí? Por eso me puse mucho énfasis en eso, los signos de trabajo, ¿sí? Si quieren podemos pensar en esto. Yo no sé si lo definí, pero bueno, tengo un perro divino que le encanta ladrar. Trabajo se define como menos presión externa por delta de volumen. ¿Sí? ¿Me escuchan o están...? En cualquier momento... sí, por sí, lo favor. escuchamos, profe. Esperen. Te escucho, pero Ya le está pegando el perro. De ah. Ah, Ahí está. ¿Está? Entonces, trabajo es menos presión externa por delta B.
¿Qué pasa si delta B, lo escribo así, pero bueno, saben que delta B viene el delta, ¿no? Delta B es volumen final menos volumen inicial. ¿Eso está bien? ¿Ahí lo entienden? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa, profe. ¿qué pasa si delta B es mayor que 0? ¿Qué quiere decir ese? ¿Qué quiere decir con delta B mayor que 0? Que el volumen final, ¿sí? Es Es mayor mayor al volumen inicial, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que se expandió o se comprimió? Se expandió. Hay expansión, ¿sí? Esa expansión, lo que ocurre es que, ¿cómo va a ser el trabajo de expansión? Positivo. ¿Entendieron? ¿Estás seguro que es positivo? Ojo, por el menos de acá, Ah, no. ¿Cómo va a ser el trabajo de expansión entonces? ¿No? ¿Entendieron? ¿Están entendiendo todos Sí, eso? sí, sí. Yo Sí, no profe, entendí. sí. Profe. Si trabajo yo lo definí como la presión, menos la presión externa por el delta de volumen, ¿sí? Y el delta de volumen es volumen final menos volumen inicial. Si el delta de volumen es mayor que 0, entonces hay una expansión. Si es mayor que 0, o sea, ¿qué quiere decir? Si esto es positivo por algo negativo, porque el menos que está acá, entonces, ¿en cómo va a quedar? Menos por más. Negativo sería. Menos. ¿Se entiende? Sí, por favor, sí. Sí, profe. No quería esto. Quédate así como estabas. Y ahora vamos con el otro. ¿Qué pasa si hay un trabajo de compresión? Entonces, volviendo a lo mismo, trabajo, ¿cómo lo definimos? Como a trabajo, díganme ustedes solo. Está ahí la formulita. ¿Era fuerza? Está bien, pero ahora trabajo en termodinámica, ¿cómo se define? Ah, área. Menos presión externa por delta de volumen, ¿sí? ¿Está? Sí. Recuerden esto, Vamos para atrás. Esperen. Recuerden esto. Profe, tengo una duda. Recuerden esto. ¿Por qué presión externa? Porque es la presión de afuera. ¿Está? Es la presión de afuera que está ejerciendo sobre un émbolo y el volumen es este volumen de acá adentro. ¿Se entiende? Sí. Decime, Julián. Como dijo usted recién, que el trabajo también se puede ver por presión por volumen, ¿no? Sí. Sí. Eso solamente en termodinámica. En termodinámica o en cualquier proceso que tengas. Ah, está. O sea, trabajo se lo puede expresar así. Ahora, ¿qué pasa si delta B es al revés, menor que 0? O sea, volumen final, Se va a comprimir. Es menor que el volumen volumen inicial. inicial. Entonces, ¿acá qué ocurre? ¿Una expansión? ¿Es una expansión esto? Se comprime. ¿O no? No, es una compresión. Entonces, el trabajo de compresión, ¿cómo va a ser? No escucho nada. ¿Cómo va a ser? Mayor a 0. ¿Cómo? Mayor a 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque el menos por menos. Menos por menos es más. Por eso. Claro. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, ténganlo en cuenta, ¿sí? Tengan en cuenta qué pasa con una expansión y qué pasa con una compresión. ¿Estamos? Yendo al final de la clase, lo que me queda por ver es qué pasa con un motor de 4 tiempos. ¿Qué? Bueno, nada. Bueno, a ver, un motor de 4 tiempos, yo le puse de ejemplo
lo que estoy intentando hacer con esta materia ahora últimamente es dar ejemplos más prácticos. Más que no nos vemos, y solo nos vemos por Zoom, peor todavía. Estaría bueno poder ver un par de procesos químicos, como la creación ¿cómo se llama? La síntesis de la soda cáustica, la síntesis del sodio. Así que, pero vamos a empezar por algo básico, que es el funcionamiento de un motor. Yo sé que yo no sé que no somos electromecánica, pero está bueno que lo vean. Miren, la primera fase es una entrada, ¿sí?, de mezcla de, como dijimos, nafta y aire. Eso hace bajar el cilindro. Al bajar el cilindro, la biela se empieza a mover, y al ser un movimiento circular, esto entra en ciclo y vuelve a subir el cilindro. Al subir el cilindro, estoy entrando en una compresión, porque está comprimiendo todo lo que ya había entrado. Y lo demás se empieza a tapar, ¿se entiende? ¿Qué pasa en esta compresión? El volumen, ¿qué está pasando con el volumen? Es constante, pero la presión varía. Vamos por parte. A ver, en la admisión, el delta de volumen, ¿cómo va a ser? Acá, en esta parte del proceso, ¿cómo es el delta de volumen? Si está Volumen entrando final. la mezcla de gasolina y aire, ¿qué está pasando con el volumen? ¿Qué pasa con esto? ¿Se expande? Sí. Sí, Bueno, se expande. entonces vamos para atrás. Hay expansión. Si hay expansión, ¿cómo va a ser el delta de volumen? ¿Mayor o menor que cero? Mayor. Mayor que cero. Muy bien. ¿Entendieron todos eso? Sí, sí. Bien. Vamos con el otro ahora. ¿Qué pasa con la compresión? ¿Qué pasa con el delta de volumen? Disminuye. Hay compresión. ¿Cómo? Disminuye. Entonces el delta de volumen disminuye, entonces es menor que cero. Claro. Y acá cuando hay explosión, el volumen se comprimió de tal manera, acá hay varias cosas. Primero, ocurrió una reacción química, entonces, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con el delta T? Aumenta. Aumenta, delta T mayor que cero. ¿Y qué pasó con el volumen? No sé, profe. Y si está explotando y está moviendo, o sea, acá hay una presión tan grande que termina moviendo ¿cómo se llama? El émbolo. Si lo mueve para abajo, ¿qué se estaría haciendo? ¿Se está comprimiendo? No, No, se está expandiendo. Entonces, si es expansión, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor que cero? Mayor. mayor. Entonces hay expansión, ¿se entiende? Acá ya hay dos cosas, acá hay delta B y delta T. Entonces acá ya hay involucrado un calor y acá hay involucrado un trabajo. ¿Está? Sí. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Y acá en el escape pasa lo mismo, o sea, vuelve todo lo mismo y ¿qué está haciendo? ¿Qué estaría haciendo en este momento? Si el émbolo está subiendo, ¿qué pasa con la presión y qué pasa con el volumen? El volumen disminuye. El volumen disminuye. Porque ¿Y la presión? aumenta. ¿Por qué aumentaría si hay un gas de escape, si se está escapando el gas? Entonces también disminuye. Está Disminuye. disminuyendo. No, en realidad se mantiene constante, chicos. Entonces, si uno esto lo ve como un ciclo termodinámico en el cual esto maneja repetitivamente, se maneja, o sea, constantemente está entrando y saliendo de nafta y haciendo todo el ciclo, uno lo puede ver de esta manera, ¿sí? Primero, en el paso de admisión, ¿sí? Como veníamos diciendo, la presión no aumenta, si hay un aumento de volumen, ¿se entiende? Por eso el proceso es, a ver, voy a poner el spotlight, el proceso es lineal, ¿se entiende? Si era lineal, era un proceso que se mantenía la presión constante, entonces era un proceso isobárico, ¿sí? La admisión. ¿Se entiende esto? ¿Hola? Sí, profe, sí. Sí, profe. Entonces, el segundo paso es la compresión, es ir desde el punto A al punto B.
Cuando empieza a comprimirse, se comprime de manera diabática. No importa, la temperatura, no hay un intercambio de calor. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Tanto el volumen como el volumen disminuye por la compresión, por eso se va para atrás el volumen. No sé si lo ven. ¿Lo ven que se está yendo para atrás el volumen? Sí, profe. Bueno, Yo por lo menos entonces, así no sé mis compañeras. los demás, ¿entienden eso? El volumen se está yendo para atrás. Miren que esto lo voy a tomar, ¿eh? Sí. Así que, por favor. Sí, profe. Entonces, y la presión está aumentando, ¿no? Por esto de acá. ¿Sí? Sí. Cuando hay combustión, ocurre esta reacción exotérmica que aumenta más la presión, ¿sí? Pero no hay cambio de volumen. Entonces, ¿es un proceso de qué tipo? Es un proceso... ¿Isocórico? ¿Cómo? Isocórico, muy bien. No era isocórico. Gordon, muy bien. Tenés un 10, Gordon. Entonces, Lo que dijo Bordón por 2, quiero mi 10. arre. Seguí entregando las pruebas a las 2 de la mañana. Bien. Es ahora que me levanto. Yeah. Escúchame. Bueno, seguimos. Entonces, en el último paso, que es la expansión, ¿sí? Acá hay una expansión que quiere decir que, si volvemos para atrás, esta expansión es cuando, en medio que ocurre la explosión, el émbolo baja. Entonces, al bajar el émbolo, el paso 6D, ¿qué pasa? La presión está disminuyendo, que está ejerciendo, y el volumen está aumentando. Por eso cae así de esta manera. Y cae de manera diabática porque no hay intercambio de calor. ¿Se entiende? Sí. Y Sí, sí. después, el último paso es cuando el émbolo vuelve a subir y saca el gas de escape, es que la presión disminuye, pero manteniendo un volumen constante. Pero después, en ese momento, la válvula se abre y empieza a ver el escape, que es lo que están viendo acá. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Esto es más Sí, o menos profe. cómo se maneja. Esto es un ciclo termodinámico. Así es como se ve la termodinámica. ¿Se entiende? Pero todo esto lo puedo ver solamente con la energía interna. Me pueden ayudar el calor y el trabajo. Pero si yo veo calor y trabajo por separado, no me sirve de nada. No puedo sacar ninguna conclusión. En cambio acá, yo pude describir cómo funciona el motor a partir de un ciclo termodinámico. Bastante complicado, yo sé que es bastante pesado, pero quiero que lo vean de esta manera. Fíjense que entre A, B, C, D es todo, forma toda una figura cerrada, ¿sí? Esa figura cerrada lo que me está diciendo es que partí de un estado A y volví al estado A. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí. Sí, Sí, sí. profe, sí está Sí, sí. espectacular. Bien. Bueno, nada. Es hasta acá, chicos. Cualquier consulta, cualquier duda. Yo sé que esta clase fue muy pesada, pero nada, la podemos seguir repasando y la podemos seguir viendo. Nada, organícense entre ustedes, publiquen en el foro cuántas personas necesitan ayuda para el tema de los ejercicios de calor. Yo voy a decir la verdad, necesito saber cuántos son, porque de ahí en cuántos son, yo ya el tema no es que lo quiero dar por sabido, pero necesito que vayamos avanzando, ¿sí? Por eso les di los ejercicios, por eso los separé en grupos y demás. Pero está bien que me marquen dudas, pero bueno, también está el Classroom para podérmelo decir, ¿está? ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, Bien. Profe, profe. una pregunta. Sí, diga. Así medio de jodón, ¿no? De hincha. ¿Las evaluaciones cuándo las resolvió o algo? No, todavía no corregí ninguna, te voy a ser Ah, sincero. está bien. Está Así bien. que las corregiré en estos días. Tuve muy pocas igual, ¿eh? No tuve demasiadas. ¿No? Y habré Pero había tenido- puesto que. Ah, usted dijo que entregaron bastante, profe, en Classroom. Sí, pero fueron como 15 y son 30 ustedes. Yo no sé dónde está la otra gente. Ah, Ese es el problema. durmiendo, profe. Y bueno, pero nada, esta materia es de mañana. Así que nada, bueno. Bueno, chicos, después me organizo para dar un par de actividades. Lo único que yo quiero, sí, por favor, pongan en el foro de Google, que yo les creé, la lista de chicos que necesitan clase de ejercicios. Comuníquenlo por WhatsApp y bueno, y la clase esta grabada la voy a pasar por WhatsApp a los chicos que no tienen conectividad.
Y nada, vamos a dar un trabajito para que lo resuelvan esta semana. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Bueno chicos, nos vemos el viernes Ok. que viene. Cualquier consulta me avisan y bueno, vamos organizando la otra clase. Chao, profe. Chao, hasta mañana. Profe, que Hasta Hasta la esté- próxima. Buen fin de semana. Igualmente, profe. Realmente. Gracias. Chao, profe. Chau, chau.